Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario Mi Peso, Mi Aliado. Mi nombre es Melina Isaí Rivera, soy licenciada en Nutrición Humana. Imparto todas las clases relacionadas a esta área en el AESI Ciudad de México. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de por qué el peso es tan importante, ¿vale? Comenzamos entonces. Cualquier duda que tengan al finalizar la sesión, el seminario, pueden compartir sus preguntitas en Facebook, ¿vale? Y con mucho gusto yo las estaré respondiendo posteriormente al finalizar el seminario. Entonces, para empezar, como a manera de introducción, ¿de qué está compuesto nuestro peso? ¿Vale? A lo que es el peso, que nosotros tenemos varios compartimentos, que todos esos compartimentos nos dan como resultado eso, se le llama composición corporal, ¿vale? Esta composición corporal va a estar, es donde se va a estar, reflejando nuestro balance energético y nutrimental a lo largo de toda nuestra vida. Aunado también a que el mantenimiento óptimo de nuestra salud requiere el mantenimiento de niveles adecuados de nutrimentos y de fuentes energéticas correctas. Nuestra composición corporal va a depender muchísimo de nuestra genética, va a depender también del estado de cómo se encuentran nuestros músculos, si nosotros hemos hipertrofiado esos músculos, si los hemos alimentado adecuadamente, va a depender también del tejido óseo, ¿verdad? Va a depender de la grasa que tengamos en nuestro organismo. Entonces, todo esto va a ser el resultado de principalmente nuestra genética y nuestra alimentación, ¿no? Y de la actividad física que estemos desempeñando. Hay tres compartimentos muy importantes en nuestro organismo, los cuales son la grasa total, los músculos y el hueso, ¿vale? Aquí les dejo un poquito acerca de los porcentajes de cada uno de estos compartimentos que nos dan como resultado el peso. Y vemos que en hombres la cantidad de grasa total debería de ser aproximadamente de un 15%. En mujeres un 25%. Obviamente si es menor sería excelente. Músculos, hombres un 44.8%. En mujeres 38%. Y en cuanto al tejido óseo, estaríamos hablando en hombres un 14.9% y en mujeres un 12%. ¿Vale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la grasa, ¿ok? Corporal, que es donde vamos a entrar un poco más. Vemos que la grasa corporal está compuesta por células denominadas adipocitos, ¿ok? Que esos adipocitos son lo que ustedes pueden ver en la imagen, ¿ok? En su presentación. Como sabemos, nuestro organismo está compuesto por muchísimas células, pero específicamente cada célula de diferentes compartimentos, órganos, etcétera, tiene específicamente su nombre. Entonces, en el caso de la grasa, su célula va a ser el adipocito. El adipocito podemos ver que tiene un núcleo, va a tener un citoplasma y va a tener una vacuola o una gota lipídica. ¿Vale? De eso está compuesto. Y el tejido adiposo nos ayuda, ¿para qué? O sea, muchas células adiposas nos ayudan ¿para qué? Para poder amortiguar golpes, para darnos una protección a los órganos, para generarnos calor también, para regular un poco nuestra temperatura corporal. Nos ayuda también específicamente regulando el apetito y manejando una sensibilidad a la insulina. Esto es sumamente importante. No nomás nos brinda las tres características o los tres beneficios que podemos ver en los cuadritos, ¿no? Amarillo y los dos de color verde, sino más bien nos ayuda, ¿por qué? Nos da otros beneficios. Específicamente estamos hablando en que nos ayuda a regular el apetito porque, ¿qué es lo que hace? Nuestro adipocito sintetiza una hormona muy importante que es la leptina. Esta es la que nos ayuda a decirle al cerebro, ¿sabes qué? Párale de comer, ¿verdad? Ya estoy lleno. Y hay otra hormona que se llama la adiponectina que ayuda a mantener una sensibilidad a la insulina. Entonces, si nosotros comenzamos a aumentar
la cantidad de adipocitos en nuestro organismo, pues fuera de mantener una regulación en el apetito, porque pudiéramos decir, no, pues entonces hay más, a lo mejor más adipocitos, van a tener una mejor función. No, sucede lo contrario, ¿ok? En el momento en que este adipocito comienza a crecer, comienza a hipertrofiarse, llega un momento en el cual él ya no puede crecer aún más y tiene que hiperplaciarse, ¿no? Tiene que reproducirse. Pero bueno, en el momento en el cual se hipertrofia bastante, ¿qué es lo que está pasando? Me regreso a la diapositiva anterior y podemos ver que no nos va a ayudar a regular el apetito. Vamos a tener una falta de sensibilidad a la hormona que es la leptina. Entonces, entre mayor cantidad de adipocitos tengamos, mayor cantidad de grasa específicamente, pues nosotros podemos estar comiendo constantemente y no sentir que estamos satisfechos, ¿vale? Ahora, si sigue creciendo este adipocito, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una insensibilidad a la insulina, que quiere decir que nuestras células no van a poder captar la insulina, ¿ok? Que segrega el páncreas para que el azúcar, ¿ok? La glucosa pueda entrar a las células y brindarnos energía. Entonces, sucede esta insensibilidad, sucede una resistencia a la insulina a causa de que el adipocito está muy hipertrofiado y que es lo que pudiera generar en algún momento, pudiera generar diabetes, ¿no? Ahora bien, a ese exceso de adipocitos le llamamos tanto sobrepeso u obesidad. Que estamos hablando de una acumulación anormal o excesiva de grasa que va a suponer un riesgo para nuestra salud, ¿vale? Eso es muy importante. Tenemos que reducir esa cantidad de tejido adiposo. No quiere decir que vamos a destruir el adipocito, porque esto no va a suceder. Lo que vamos a hacer es que disminuya el tamaño. Hagan de cuenta que el adipocito es un globo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros le agregamos aire, que en este caso vendría siendo grasa, mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de azúcares, pues se va inflando ese adipocito. De estar así, se infla, se hipertrofia, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues mayor cantidad de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque también se va a reproducir. El detalle es que, como les decía, no podemos acabar con él. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos disminuir esa gota lipídica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a disminuir su tamaño, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, va a disminuir la cantidad de grasa que nosotros tenemos, tanto de manera subcutánea, ¿ok? Que es la grasa que se encuentra debajo de la piel, por encima del músculo, y también por la grasa visceral que se encuentra rodeando los órganos, que está por debajo del músculo, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo puedo saber yo si tengo un exceso de peso, verdad? O un exceso de tejido adiposo principalmente. Porque pudiera ser que yo sea una persona que me guste mucho realizar ejercicio, a lo mejor me dedico a la halterofilia, entonces tengo mayor cantidad de tejido muscular, ¿verdad? Y si yo me peso, pues yo puedo tener un peso exagerado o más elevado de lo que debería de tener mi estatura, pero esto es importante que sepamos que si es tejido muscular, tejido magro, no hay problema, ¿vale? Si esto sucede, es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos nosotros entre mayor cantidad aumentando el músculo, entre mayor cantidad de tejido magro tengamos, aquí sí va a haber una sensibilidad muy adecuada a la insulina. Entonces, hacer ejercicio nos puede ayudar a disminuir los niveles de glucosa por otras razones, pero también, ¿por qué? Porque las células del músculo, ¿ok? Pueden captar esa insulina, ¿ok? Y puede entrar esa glucosa para generar energía, ¿vale? Entonces, la estaríamos utilizando. Pero bueno, y vamos a la parte del exceso de tejido adiposo principalmente. ¿Cómo podemos detectar que nosotros tenemos un exceso de peso? Si yo soy una persona sedentaria, si yo no practico ningún deporte, ¿ok? Hay dos maneras muy fáciles que podemos nosotros echar mano de ellas. Obviamente hay otras, ¿no? Por ejemplo, la plicometría,
que eso lo aplicamos especialistas del área de la nutrición. Podemos utilizar un escáner de composición corporal, no sé si han escuchado por ahí de una Tanita o de un InBody, ok. Pero algo que podemos hacer en casa y que nos puede ayudar bastante, sino que no tenemos todas estas herramientas, sería, si tenemos una cinta, llámese una cinta métrica o antropométrica, o si tenemos simplemente una cinta que utilizamos en ocasiones, porque a lo mejor mi mamá o mi tía o yo soy costurera o soy modista y la utilizo, pues pudiéramos implementarla para realizar mediciones de la circunferencia de cintura. Con ello podemos saber nosotros si tenemos un exceso, ¿okay?, de tejido adiposo, principalmente en la parte del abdomen. ¿Cómo podemos medir? Eso es importante que sepamos. Eso es una técnica de medición, un protocolo que llevamos nosotros, específicamente en el área de la salud, que sería, identifican su última costilla, ¿vale? Hacen una marca, ¿ok?, una crucecita con una pluma, un marcador, y van a checar, van a palpar, ¿ok?, la cresta ilíaca, ¿vale? La parte más alta de su cresta ilíaca. Estamos hablando del huesito que luego nos golpeamos, ¿verdad? Que decimos, es el huesito de la cadera, ¿no? Pero se le llama cresta ilíaca. Igual buscamos en internet, en ocasiones si tenemos duda, para que podamos identificarla, ¿vale? Entonces, marcamos la parte más alta con una crucecita y vamos a medir la longitud de los dos puntos, de la última costilla y de la cresta ilíaca. Medimos, puede ser que mida 20 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir, ¿no?, esa cifra, esos centímetros, entre 2. Si mide de punto a punto 10 centímetros, pues estaríamos marcando en 5 centímetros, ¿verdad?, la mitad, ¿ok? Y ahí es donde haríamos la medición con la cinta para verificar cuánto es lo que tenemos en centímetros, ¿vale? ¿Cuál es nuestra circunferencia de cintura? Algo sumamente importante para reducir riesgos cardiovasculares, problemas de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es que nuestra circunferencia de cintura en mujeres debe de ser menor a 80 centímetros, hablando de mujeres mexicanas, y en hombres mexicanos debería de ser menor a 92 centímetros. Si hablamos de que la chica tiene una circunferencia de cintura de aproximadamente 81 a 87 centímetros, tiene una preobesidad abdominal. Y en hombres estaríamos hablando de 93, ¿ok?, a 101 sería una preobesidad abdominal, que los pone en riesgo. Pero todavía más nos genera un riesgo mayor si somos hombres, que sea mayor a 112 centímetros, y si somos mujeres, que mi circunferencia de cintura esté por arriba de 88, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un riesgo mayor cardiovascular, ¿vale? Ahora bien, esa es una manera de saber si yo tengo un riesgo, si yo estoy incrementando mi circunferencia de cintura, y principalmente pues a causa de tejido adiposo. Esta otra medición también vendría siendo el índice de masa corporal, ¿okay? Yo creo que hayan escuchado hablar de él, que es la relación que existe entre el peso y la talla. Es una división entre el peso en kilogramos entre la talla o la estatura en metros al cuadrado, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener mi estatura en metros al cuadrado? Pues si yo mido 1,55, multiplico 1,55 por 1,55, ¿vale? Ahora el resultado pueden ser 2 puntos y algo. Entonces haríamos la división, ¿verdad? Si yo peso 55 kilogramos, sería 55 entre los 2 puntos y cacho que obtuve al multiplicar mi estatura por mi estatura, ¿no? El resultado va a ser el índice de masa corporal. Puede ser de menos de 18.5. Si es menos de 18.5, estaríamos hablando de un bajo peso. Si es de 18.5 a 24.9, estaríamos hablando de un peso normal.
Si es de 25 a 29.9, sería un sobrepeso. Y si es por encima del 30, sería una obesidad, ¿vale? Tenemos obesidad tipo 1, 2 y 3, que estaríamos hablando de un índice de masa corporal, si es obesidad tipo 1, de 30 a 34.9. Si es obesidad tipo 2, sería de 35 a 39.9. Y si es obesidad tipo 3, sería mórbida o mayor a 40, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos identificar que estamos teniendo un exceso de peso o estamos almacenando mayor cantidad de tejido adiposo en nuestro cuerpo. ¿Ah? Esas son dos medidas que podemos hacer fácilmente en casa y podemos monitorearlas. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué es lo que me lleva a mí a tener un exceso de peso? ¿Vale? Principalmente se ha visto y se sabe que el consumo de kilocalorías por encima de lo que nosotros requerimos nos va a llevar a un sobrepeso, específicamente si yo no utilizo esa energía, si soy una persona sedentaria, ¿vale? Estamos hablando de un desbalance energético, que estoy consumiendo más, ¿vale? Eso es una, ¿no? El consumo elevado de alimentos, hablando de kilocalorías vacías, kilocalorías que no nos aportan muchos nutrientes, el sedentarismo, ¿okay? También tenemos por ahí algunas alteraciones hormonales, como pudiera ser un problema en la glándula tiroides, específicamente hablando de hipotiroidismo, ¿vale? Ese momento en el cual nuestro sistema inmunológico ataca a la glándula, ¿verdad? Y disminuye la síntesis de hormonas tiroideas, la TSH, la T3, la T4, ¿vale? Que esto ya nos generaría un hipotiroidismo, ¿ok? Y nos pudiera llevar a un exceso de peso. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides pues va a regular muchísimos procesos metabólicos, muchísimos procesos en nuestro cuerpo y principalmente estamos hablando de la obtención de la energía. Si una persona tiene hipotiroidismo ya controlada con cierto medicamento, generalmente levotiroxina, si el médico, su endocrinólogo ya encontró la cantidad adecuada, porque la van a ir modificando hasta que sus niveles hormonales estén normales. Entonces, y si la persona tenía un exceso de peso y cambia sus hábitos alimenticios, comienza a hacer actividad física e implementa otras terapias, cuáles pudieran ser esas terapias alternativas, pues, ¿qué es lo que pasaría? La persona baja de peso, ¿vale? No va a ser pretexto que si ustedes tienen hipotiroidismo no puedan reducir su peso corporal. Claro que sí se puede hacer, ¿vale? Entonces, esas serían algunas de los factores de riesgo. También pudiera ser un problema de ovario poliquístico, eso también es muy común, que las personas no puedan disminuir su peso, ¿ok? Pero cambiando sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Tomando, el medicamento que se les haya recomendado y con mucha paciencia podrán disminuir su peso corporal, ¿vale? Entonces, vemos acá complicaciones que pudieran traerme un exceso de peso, principalmente hablando de un exceso de grasa. ¿Ok? Discúlpenme, aquí se movió un poco la presentación. Pero estábamos en las complicaciones. ¿Qué es lo que yo puedo desarrollar? ¿Ok? Puedo desarrollar en mi organismo, ¿verdad? A causa de un exceso de peso. Hablábamos ahorita de diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Que todo puede comenzar con una resistencia a la insulina, ¿verdad? Una resistencia muy leve, alrededor de tener una glucosa de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Entonces estaríamos hablando de una prediabetes, que si no es cuidada, si no cambiamos hábitos, si no hacemos algo, pudiera desarrollar una diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Podemos desarrollar también hipertensión arterial, ¿ok? Podemos desarrollar dislipidemias, que son triglicéridos y colesterol elevados, que pudieran traernos una elevación de la tensión arterial, generarnos hipertensión, ¿verdad? Y también complicarse un poco esta cuestión de colesterol y triglicéridos
¿Por qué? Porque reducen en ocasiones las paredes arteriales, la luz de la arteria, dificultan el paso de la sangre. ¿Y qué es lo que pasa? En ocasiones se tapa, se obstruye por completo, pudiera salir una placa de ateroma, ¿verdad? Compuesta de triglicéridos, colesterol, pudiera salir del endotelio de la arteria, ¿verdad? A la luz arterial y poder causar ciertas complicaciones, ¿no? Obstruir por completo el paso de la sangre en alguna arteriola, ¿verdad? Pudiera ser del cerebro, pudiera ser del corazón y causar por ahí un infarto, ¿no? Entonces, pudiera crear también infertilidad, ¿ok? Problemas osteomusculares también se pudieran generar a causa de la obesidad o el sobrepeso, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos evitar tener un exceso de peso derivado de un exceso de tejido adiposo? Pues de muchas maneras. Yo creo que ya hemos sabido que disminuyendo la cantidad de ciertos alimentos yo puedo disminuir mi peso, ¿verdad? Y efectivamente, es disminuir la cantidad de azúcares, disminuir la cantidad de grasas o lípidos, disminuir la cantidad de sal, específicamente para no desarrollar alguna alteración como hipertensión arterial. Podemos tener un consumo menor de kilocalorías a causa de la disminución de estos alimentos. Realizar actividad física. ¿Cuánto aproximadamente? Todo va a depender de lo que nosotros hagamos regularmente de ejercicio, ¿no? Generalmente se habla de 30 minutos al día, ¿verdad? Juntando 150 minutos por semana. Pero la situación es que si yo no he hecho actividad física durante muchos años y tengo ahorita una obesidad mórbida, pues no voy a empezar ni con 30 ni 40 minutos, a lo mejor con 5 o 10 minutos, ¿ok? De actividad física, caminar, ¿ok? Pudiese andar en bicicleta o tener una bicicleta estática, pudiera también a lo mejor practicar natación, pero siempre y cuando en esta parte de actividad física se acerque a un profesional del área de la salud, ¿verdad? Que lo pueda orientar más. Porque si les digo, tiene una obesidad mórbida su paciente o ustedes, y a realizar actividad física muy intensa, pudieran generar una alteración en su organismo, fuera de ayudarlo, pudiera complicar la situación, ¿no? Entonces, respectivamente a los cambios de alimentación, estamos hablando que un especialista en el área de nutrición puede realizar ciertas evaluaciones, y una de ellas es la evaluación ABCD, que estamos hablando de mediciones antropométricas, estamos hablando de analizar sus exámenes bioquímicos de sangre, también analizar la parte clínica, ver signos de excesos o deficiencias en el organismo. ¿Por qué le digo deficiencias? Porque una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, también pudiera generar desnutrición. Eso es importante que lo sepamos. Pueden tener anemia, pueden tener osteoporosis, entre algunas otras cosas más. Podemos hacer una evaluación dietética, conocer de qué manera se está alimentando, cuántas kilocalorías se está consumiendo, ¿okay? Mi paciente. Y con ello nosotros poder determinar cuántas kilocalorías le vamos a destinar a su día a día, ¿no? Obviamente también hay que hacer ciertas fórmulas, realizarlas para que podamos obtener la cantidad de energía adecuada para el metabolismo de esta persona y compararla con la que está consumiendo para poder llegar a una media posiblemente, ¿verdad? Y darle una recomendación más óptima basada en la realidad. Entonces, debemos de hacer una modificación de hábitos alimenticios. Hemos escuchado aumentar el consumo de verduras, aumentar el consumo de frutas, pero no específicamente irnos a 3, 4, 5, 6 raciones de fruta al día. ¿Okay? Entonces, la frase correcta vendría siendo aumentar el consumo de verduras y frutas, ¿vale? Posiblemente 3 raciones al día de verduras, 1 o 2 raciones de fruta al día, dependiendo de la actividad también física que esté realizando la persona, ¿verdad? No es la misma dar un plan alimenticio para una persona que es sedentaria, ¿verdad? Que dar un plan alimenticio para un atleta, ¿okay? Un corredor de 100 metros
planos, por ejemplo, que él sí va a necesitar mayor cantidad de glucosa, ¿ok? A diferencia de una persona que no hacemos o no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay que moderar el consumo de alimentos de origen animal, ¿ok? Estos alimentos son muy ricos en grasas saturadas, son grasas que en exceso van a ser perjudiciales para nuestra salud. Debemos de disminuir la cantidad de alimentos ultraprocesados. Ahorita los alimentos están cambiando la cantidad de azúcar, por ejemplo, por sustitutos de azúcar, que vinieran también creando también una resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, de preferencia yo les recomiendo que consuman stevia, por ejemplo, y no me refiero a la marca específicamente, sino a la planta, ¿verdad? La plantita natural, machacarla, por ejemplo, obtener el polvo y utilizarla, ya que los sustitutos de azúcar, por ejemplo, de sobre, stevia, van a traer mayor cantidad de otro sustituto de azúcar que también es perjudicial para la salud, consumiéndolo en exceso, ¿no? Entonces, debemos de consumir menos cantidad de grasas trans, ¿okay? Que están en alimentos ultraprocesados, estas grasas que se les agregan a los alimentos para poderle dar un mejor sabor, una mayor vida útil, entre algunos otros beneficios para la industria alimentaria, y que esos terminan impactando en nuestro colesterol malo. Entonces, hay que disminuir esto. También hay que empezar a consumir mayor cantidad de fibra, ¿okay? Tanto en cereales integrales como en frutas, verduras. Hay que consumir también arroz integral, pasta integral, por ejemplo, ¿okay? Y es importante que aumentemos el consumo de agua también. Necesitamos suficiente cantidad de agua para que nuestro organismo pueda responder a todas esas demandas metabólicas. Debemos conocer también que leyendo las etiquetas de los alimentos podemos llegar a consumir menor cantidad de kilocalorías de las que no necesitamos, ¿vale? Entonces, esas serían las recomendaciones para poder evitar tener un exceso de peso, pero debido a la acumulación excesiva de grasa, ¿no? Y también debemos conocer un poco acerca de, no únicamente el que nosotros empecemos a hacer actividad física, sino, y también, disminuir la cantidad de alimentos nos va a llevar a una pérdida de peso, sino más bien estamos hablando de que podemos implementar otras terapias alternativas que nos pueden ayudar a obtener esa cantidad de peso adecuada, ¿ok? Y pues llegar a una meta, ¿verdad? Óptima. Las personas que tienen principalmente enfermedades crónico-degenerativas, les viene muy bien reducir el peso. Personas que tienen hipertensión arterial, también pueden tener una disminución de su tensión arterial, entre algunas otras patologías que pueden beneficiarse, ¿no? Por la disminución del peso corporal. Y aquí les quiero dar únicamente un dato, que alimentándonos adecuadamente, utilizando en cierto caso la auriculoterapia, la acupuntura, podemos acercarnos también a la fitoterapia, a la homeopatía, también, ¿por qué no?, ciertos tratamientos, ¿verdad?, para reducir tallas, entre algunas otras características que nos puede dar, en este caso a lo mejor masajes, a lo mejor algún otro tratamiento, ¿ok?, que me ayude a reducir el tejido adiposo, sería excelente, sería sumamente adecuado. Pero siempre debemos conocer que son terapias coadyuvantes, ¿ok?, pero no creyendo que una cosa nos va a llevar únicamente a la pérdida de peso, sino más bien las terapias en conjunto nos pueden ayudar a reducir esa cantidad de peso y saber muy bien que la base de todo, y no es porque me dedique específicamente a esta área, pero la base va a ser la alimentación y, ¿por qué no?, también empezar a hacer actividad física. Lo demás nos va a ayudar, sí, ¿ok? Pero debemos de echarle también un poco más de ganitas nosotros y enfocarnos también a disminuir la cantidad de energía. Si nosotros no disminuimos la cantidad de grasas, la cantidad de proteínas, la cantidad de azúcares elevadamente, ¿ok?, no vamos a poder llegar al objetivo que nosotros queremos.
pero si queremos llegar a ese objetivo, ¿ok? Bien, sin descompensaciones, adecuadamente, podemos echar mano tanto de la alimentación como otras terapias alternativas que específicamente, no sé si ustedes han escuchado un poquito acerca del curso de control de peso que impartimos acá en el AESI, pues pueden empezar a estudiar acerca de todas estas terapias para que puedan ustedes disminuir su peso y también poder ayudar además a muchísimas más personas, ¿verdad? Para que puedan también alcanzar ese peso objetivo, principalmente con la finalidad de mejorar el estado de salud, tanto de ustedes como el de sus clientes o el de sus pacientes. ¿Okay? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí, escuchándonos un ratito, tomándose unos minutos de su valioso tiempo. Pues una pérdida de peso adecuado. Y el nombre del seminario es Mi peso, mi aliado. ¿A qué vamos con esto? Únicamente les hago mención que si mantenemos nuestro peso adecuadamente y no hablando de un peso muy bajo, sino un peso óptimo, ¿verdad? Cierta cantidad de tejido graso y cierta cantidad adecuada de músculo, pues nosotros vamos a tener una calidad de vida muchísimo mejor, ¿ok? Disminuyendo probabilidades de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y si ya las tenemos, ¿por qué no tratarlas? ¿Verdad? Y mantener nuestros niveles de tensión arterial, de glucosa o de colesterol o triglicéridos, ¿verdad? En óptimas condiciones. Entonces, es por ello que denominamos este seminario Mi peso, mi aliado, para que ustedes puedan tener esa mejor calidad de vida, ¿verdad? Se puedan sentir e incluso también, pues, verse bien. Eso sería todo por mi parte. Les repito mi nombre, es Melina Izaguirre Rivera, soy licenciada en nutrición humana y maestra en nutrición clínica y pues especialista en esta parte de control de peso. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.